Nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en un Utópicos webinar, los cuales traemos a ustedes para mantenernos actualizados y crear cada vez mejor tecnología. Nuestra misión en Utópicos es centralizar a la comunidad de desarrollo de Latinoamérica para mantenernos actualizados, porque creemos firmemente que en nuestra región hay muchísimo talento. Me gustaría comentarles un poquito de la plataforma nueva que tenemos. Ya tiene un rato que salió. Y justamente creamos esta plataforma para que para ustedes sea más fácil entrar y ver los próximos webinars que vamos a tener. Eh, Igual para mantenernos más en comunicación con ustedes. Pueden mandarnos un mensaje para sugerirnos temas, sugerirnos webinars, sugerirnos cualquier cosa. Y también tenemos una nueva sección de test de habilidades blandas como de habilidades duras, para que les puedan dar una visión de cómo es que están ustedes en cuestión de programación y puedan empezar a mejorar sus habilidades. Y de igual forma les sugerimos varios cursos o cosas así que les pueden ir ayudando. Los invito a que les echen un ojo. Ahorita en unos segundos les mando la página donde se pueden registrar y ver todos los eventos y test que tenemos. Eh, Igual, les comparto ahorita en unos segundos nuestras redes sociales. Y pues justamente la invitación nuevamente a que se registren en la plataforma. Aquí pueden encontrar nuestras redes sociales, nuestro Instagram, nuestro Twitter, nuestro correo y la página de Facebook donde vamos a estar subiendo los próximos webinars y cualquier novedad que vayamos subiendo a la página. Y sin más por el momento, pues vamos a dar inicio con el taller del día de hoy, iniciando con Unit Test con React, con un gran ponente, Juan José del Toro, instructor y senior Software Developer en Nexteam, desarrollador frontend que siempre está buscando nuevos desafíos, puede construir interfaces de usuario hermosas, receptivas, escribe código limpio, legible y fácil de mantener. Sin más, pues te cedo la palabra, Juan, y ahorita nos vemos en unos minutos. Listo. ¿Qué tal a toda la gente que está conectada? Buenas noches, voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias por haber entrado a esta pequeña charla. Voy a compartir mi pantalla. En caso de que llegue a haber algún problema con el audio, pues háganlo saber aquí en el chat, en caso de que algo suceda, para que estemos al pendiente todos. Así que voy a comenzar la presentación que traigo preparada para ustedes el día de hoy. Unit Testing en React.js, que es básicamente cómo comenzar, cuáles son los diferentes tipos de pruebas, porque a veces es muy fácil escuchar la palabra testing, pero en realidad es que es todo un mundo dentro del frontend, ya que vamos a enfocarnos específicamente en el frontend. Es todo un mundo, la verdad, y es que se empieza por unit testing, después hay otros tipos de pruebas. En conjunto podemos crear un software robusto, por supuesto, y que sea escalable y no libre de bugs tal cual, pero sí con la cantidad menor de errores que pueden pasar en producción, porque ahorita les voy a platicar en qué consiste básicamente esto. Entonces, el día de hoy vengo a platicar de unit testing. Vamos a dar una pequeña intro, cómo podemos comenzar y, por supuesto, en dónde podemos continuar, ya que actualmente tengo varios cursos por ahí en diferentes plataformas. Estoy actualmente en YouTube. Estoy actualmente también en Facebook y en Twitter. En todas comparto contenido de programación. Cada lunes subo un nuevo contenido platicando experiencias, platicando cosas que les pueden servir a ustedes, experiencias que he tomado en diferentes proyectos y que a lo mejor para ustedes les podría servir para sus siguientes proyectos y que a lo mejor de pronto si tropiezo, pues que no les pase a ustedes. Entonces me gusta compartir mucho esto en mi canal de YouTube. También tengo varios videos de testing, por supuesto, y un par de cursos en código facilito. Así que también por aquí les voy a dejar las ligas al final de la plática en caso de que quieran ir a estas plataformas. Entonces, soy Juan Ortiz del Toro. Estoy trabajando como Senior Software Developer o Senior Frontend Engineer. La verdad es que me he enfocado mucho en frontend durante los últimos 6, 7 años de mi carrera, que prácticamente son todos los que llevo actualmente. He trabajado un poquito con backend, pero la verdad es que estoy muy enfocado en frontend en específico. Entonces, vamos a comenzar esta pequeña charla y al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas, pero primero que nada, ¿qué es el unit testing o las pruebas unitarias como son conocidas? Porque hay diferentes tipos de pruebas, como ya se los platicaba, pero hablando de frameworks o librerías de JavaScript, hablando de componentes, que ya que las nuevas librerías o componentes, librerías o frameworks, perdón, se basan en componentes que son la unidad pequeña de nuestro proyecto. Y al final de cuentas, si tenemos una buena reusabilidad de nuestro código,
estas piezas solamente las vamos armando para construir nuestras interfaces con nuestra plataforma favorita. Entonces, ¿qué es el unit testing y a quién es aplicado? El unit testing es código que se tiene que escribir para someter a pruebas a los componentes o a las unidades más pequeñas de un software, en este caso que son los componentes, y en lo que consiste es asegurarnos de que en realidad ese componente tiene el comportamiento esperado para ver si cuando se lance a producción o a los diferentes ambientes que estemos manejando, pues asegurarnos de que no vaya con una cantidad de errores, vaya, que nos puede afectar en cuanto a costo del proyecto o incluso a la carga de trabajo que podemos tener más adelante. Entonces, el unit testing es únicamente aplicado a todos los componentes que son la unidad más pequeña de un proyecto. ¿A dónde recomiendo yo poner a los componentes que son genéricos, a los componentes que se reusan en todos lados, como ya lo comentaba, para comenzar ahí asegurarnos de que en realidad nuestro proyecto va con una buena calidad de código, que eso por supuesto que hace que hable muy bien de nosotros. Entonces, eso es más que nada el unit testing, que es la palabra en inglés de pruebas unitarias. Pero ¿por qué hacer unit testing? Se preguntarán, ¿por qué hacer unit testing? ¿Cuál es la diferencia de hacerlo a no hacerlo? Pues más que nada, lo que viene siendo unit testing se hace para asegurar lo que les acabo de decir, que cada uno de los componentes que hemos escrito a lo largo del proyecto tengan esa calidad que se necesita para que cuando se llegue al ambiente de pruebas o incluso a producción, no nos pasen errores dummies o errores tontos, por así decirlo, como a lo mejor algún acento, a lo mejor de que hay componentes o existen componentes que son renderizado condicional, de que a lo mejor se va a mostrar este botón cuando yo presione este otro, se va a mostrar imágenes cuando yo presione este otro botón, en fin, que la lógica vaya correctamente, porque es muy común encontrar ese tipo de errores de que de pronto haces un desarrollo y no pruebas un caso a lo mejor de que un caso de uso de, es que este caso lo probó el usuario y yo no lo probé. Entonces, ese tipo de errores la verdad es que nos hace perder mucho tiempo más adelante cuando está en la etapa de bug fixing un desarrollo de software. Entonces, es bueno implementarlo, es una buena práctica y ha venido tomando bastante fama en la comunidad y de hecho hay muchos autores que se han dedicado a crear cursos específicamente para unit testing y por supuesto las utilerías que existen actualmente, de hecho, y hasta ya vienen configuradas con React.js, ya que estamos hablando de React.js. Entonces, vamos a la siguiente. Ahora sí, ¿cuáles son las ventajas? Porque la verdad es que el implementar unit testing en nuestro proyecto, a mí siempre me gusta que la gente analice cuáles son sus ventajas contra sus desventajas. Eso yo siempre lo aplico en mis proyectos cuando voy a elegir una librería, voy a elegir a lo mejor crear un componente, bueno, qué ventajas me trae contra qué desventajas me trae. Me gusta mucho hacer esta comparativa. Entonces, primero que nada, ¿qué ventajas me da el implementar unit testing? Como ya se los platicaba. Vamos a tener menos bugs. Para empezar, vamos a tener una cantidad de bugs menor en nuestro proyecto. Bugs simples. Ahorita les platico por qué solamente bugs simples. Como se los comentaba, de que a lo mejor en un componente tienes un renderizado condicional, a lo mejor la etiqueta es diferente o la etiqueta no cambia como debería de ser, suponiendo que tenemos un botón que si le presionas se hace on, se hace off, y no cambia, pues todo ese tipo de pruebas podemos implementar en nuestro proyecto. Entonces, nosotros a muchas de las ocasiones se nos pasa un caso y esos errores nos quitan bastante tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el bug lo resuelves en 5 minutos. Sí, pero en lo que creas el pull request, en lo que se lanza el pull request a los diferentes ambientes o en lo que lo aprueban y en lo que ya se hace el deploy a cada uno de los ambientes, se tarda entre media hora y una hora si es que no se tiene un plan de releases a cada uno de tus ambientes. Entonces probablemente te vas a tardar hasta 2 horas esperando a que ese fix esté ahí y pues la verdad es que sí es un fastidio cuando nos pasan ese tipo de bugs que a lo mejor dices, bueno, no debería de pasarnos, ¿no? Pero pasa, es muy común. Entonces, por ende, también nos salva tiempo y dinero. Cuando digo que tiempo y dinero, porque cuando tú entregas un software,
estimas en 2 horas un feature, pero resulta que se te pasaron varios bugs y ahora ya se hace el doble de tiempo y por ende el coste del proyecto también se eleva, ya sea al cliente que te esté contratando, pues le va a costar más o ya sea que tú tengas que poner más tiempo de tu parte porque estimaste por proyecto y el fix lo tienes que hacer. Entonces, esa es otra de las ventajas que tiene el implementar unit testing y por ende, de cierta manera, proveen documentación hacia otros desarrolladores. No tal cual documentación. Yo sé que a lo mejor en sus proyectos es muy extraño, en algunas ocasiones es muy extraño que haya buena documentación y a mí me gusta fomentarlo, que siempre haya buena documentación para que la gente sepa de qué hace cada componente. Pero provee documentación para otros desarrolladores porque si ves que un componente es muy complejo, porque pasa mucho, he estado en proyectos en donde un componente ya es muy extenso y su lógica es bastante compleja. Entonces, al ser muy compleja, cuando estás trabajando en una modificación, ese componente puede que truene todo tu proyecto porque a lo mejor no lo conoces o entra de pronto una persona a moverle ese componente y no le va a entender o no sabe que puede provocar una reacción en cadena y crashear el proyecto en el que estés trabajando. Entonces, si se tienen casos de prueba, puede ver los casos de prueba y ver qué hace cada uno de los escenarios de ese componente. Entonces, el ir escribiendo pruebas unitarias a la par de que el componente está creciendo, entonces vamos a tener un componente que nos dice prácticamente qué es lo que hace a los desarrolladores en caso de que vayamos a moverle. Entonces, proveen documentación de cierta manera. No tal cual nos va a generar la documentación acá bonita, a lo mejor de la plataforma que estén utilizando para documentar su proyecto, no tal cual. El código se hace más reusable y confiable porque estamos trabajando con componentes que son reusables, por ende, si se tiene un componente bastante robusto con sus pruebas unitarias, con sus casos de prueba, que ahorita vamos a ver unos ejemplos, los vamos a escribir para que vean cómo es que se escriben los casos de prueba en React.js. Y entonces, el componente es más confiable, nos da más confianza porque en muchas ocasiones nos pasa de que a nadie le quiere mover a cierto componente y si es que este componente es del diablo, no le quiero mover porque si le muevo muy probablemente me va a salir peor porque voy a perder mucho tiempo. Pues bueno, que eso no les pase, es una ventaja tener un código reusable y confiable porque se tienen sus casos de prueba y el código está bastante compacto. Pero como también hay ventajas, hay desventajas. Entonces, para empezar, es más trabajo para nosotros, pero hay que hacer una comparativa. Si nosotros vamos a estimar un feature en 2 horas, pues por ende a lo mejor el escribir pruebas unitarias nos va a tardar 1 hora más. Dice, sí, bueno, yo no quiero la verdad pasar 1 hora de mi día porque a lo mejor ya lo tengo destinado a descansar, al ocio dentro del trabajo, no sé, a jugar a una partida, que sé, pues, pero ese trabajo puede costarnos más adelante el doble. Entonces, por ende, la inversión inicial de tiempo es bastante importante. Sí, es más trabajo para nosotros y lo he escuchado en muchos proyectos que dicen, es que no hay tiempo para pruebas unitarias, el proyecto es para ayer. Sí, pero hay que analizar desde que más adelante va a haber una etapa de bug fixing y esa etapa puede ser mayor o menor dependiendo de la cantidad de errores que se tengan. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. También una de las cosas que a mí no me gustan mucho de las pruebas unitarias es de que en muchas de las ocasiones se platica de que las pruebas unitarias tienen que tener el 100% de la cobertura del código, es decir, que todos los casos de prueba estén ejecutando todas las líneas de código de tu componente. Sí y no, porque hay ocasiones en que las pruebas son bastante redundantes y, por ejemplo, si tenemos un componente que es la etiqueta button de HTML, ¿por qué vas a realizarle o implementarle pruebas solamente a esa etiqueta que ya sabemos que sí va a funcionar? Yo recomiendo implementar pruebas realistas, pruebas unitarias, siempre y cuando sean componentes que son complejos o componentes que en verdad sean personalizados, que sean genéricos, que sean reusables, pero no solamente escribir pruebas unitarias por escribirlas. Eso sí creo que puede ser una pérdida de tiempo. Entonces, otra desventaja, y que esto va hacia lo que les vengo a platicar ahorita,
es de que no previenen todos los bugs en nuestro software. ¿A qué me refiero con esto? Es de que si yo implemento pruebas unitarias, Juan, ¿me garantizas de que no voy a tener ningún defecto? No. No, porque te garantiza que va a reducirse la cantidad de bugs. A lo mejor la cantidad de bugs que van a salir van a ser mínimo, pero no te garantizo que todo el flujo completo, es decir, cuando yo arme todos mis componentes o arme toda mi página, ya no voy a tener bugs. No, no te garantizo eso, porque para eso existen otro tipo de pruebas que ahorita las voy a platicar. Entonces, las pruebas unitarias únicamente nos sirven para asegurar la calidad de nuestra unidad más pequeña de un software, que son los componentes, no de todo el flujo tal cual. Perdón. Ahora sí, vamos a breve resumen acerca de qué es el unit testing, cuáles son las ventajas, desventajas, para que ustedes ya tengan una idea de si en verdad lo van a implementar, para que hagan ese análisis para su próximo proyecto, en el proyecto en el que actualmente están. Pero hay que familiarizarnos un poquito más con los conceptos. Me gusta que la gente esté familiarizada con el concepto y que no los confunda tal cual, para que pueda tomar mejores decisiones en sus siguientes implementaciones. Ahora sí, ¿qué es un test runner? Básicamente, el test runner es aquel motor, por así decirlo, que se encarga de ejecutar un ambiente de pruebas ficticio. A lo que me refiero es, por ejemplo, no vamos a ejecutar pruebas unitarias en un navegador, pero el test runner nos va a simular que vamos a ejecutar un DOM real del navegador, vamos a montar ahí nuestros componentes y va a ejecutarse los casos de prueba e incluso vamos a tener acceso a las variables globales del navegador. Por ejemplo, al objeto window, que en el objeto window podemos incluso realizar hasta una llamada a la API. Entonces, el test runner es el que se encarga a generar ese ambiente para que todos nuestros componentes realicen sus propias pruebas unitarias. Entonces, el test runner es básicamente eso, es la plataforma que nos ayuda a generar ese ambiente ficticio para que puedan ejecutarse cada una de las líneas de código sin la necesidad de tener que abrir a lo mejor un navegador, porque las pruebas, al menos unitarias, no funcionan de esa manera. Pero, ahora sí, con React.js existe un mundo de test runners que nosotros podemos implementar, pero la verdad es que, y para serle sincero, Jest, este que estoy señalando con el mouse, es el test runner más popular, es el que tiene más comunidad y si ustedes van a lo mejor a ver un curso, que de hecho el de código facilito está basado en Jest, se darán cuenta que Jest es el más simple, no tiene tanta complejidad e incluso cuando vayan a trabajar con React.js viene previamente configurado con Jest, entonces eso nos dice mucho, habla mucho por sí mismo. Entonces, Jest es el que vamos a ver ahorita en un ejemplo, pero también hay que ver que existen otros test runners que pueden ustedes implementar con un diferente approach. Por ejemplo, está Mocha, está Chai, que la verdad es que fueron de los primeros, pero ahorita Yes, que es este que está por aquí, que tiene como que el símbolo, o el logo, perdón, de un payaso, o de la botita de un payaso, es el más popular. Pero hay que familiarizarse con estos logos porque muchos proyectos les gusta trabajar con otros test runners, que al final de cuentas puede que sea lo mismo, pero para que ustedes ya tengan el concepto de que no solamente existe Jest, existen otros. Ahora sí. Vamos a ver, ya vimos que es un test runner, ya vimos los ejemplos. Ahora vamos a un link de dos cosas que quiero que tengan ustedes en cuenta. El primero es el test renderer de React.js, así que voy a quitar este de por aquí. Renderizador de prueba. React.js, cuando ustedes instalan un proyecto con React.js, perdón, en automático, creo que a partir de estas nuevas versiones ya no lo trae, pero trae esta utilería que es la que nos ayuda a importar los componentes, a examinarlos cuando están en el test runner. A lo que me refiero es si yo quiero ir a buscar a verificar que en realidad se está renderizando o rendereando un componente, pues esta utilería es la que me va a servir para ello. En caso de que
a lo mejor quiera verificar que se esté mostrando un link. Entonces, esta es la librería la utilería, perdón, que nos ayuda con eso. Y que actualmente esta librería vino con una nueva mejora. Hubo un autor por ahí que se llama Kenzie Dodds y vino a crear su propia librería que se llama React Testing Library, que está basado en React Test Renderer, que fue creado por los ingenieros de React.js y que es prácticamente lo mismo, pero es una utilería que nos ayuda a que esos componentes que estamos importando directamente desde nuestro codebase, desde nuestros archivos, los monte en el test runner para poder ir y buscar y ejecutar las pruebas correspondientes mediante asserts, que ahorita vamos a explicar qué es eso. Entonces, estas dos utilerías son bastante indispensables si nosotros queremos comenzar a trabajar con pruebas unitarias en React. Podríamos estar, que de hecho tiene un curso de testing de JavaScript bastante completo. Está en inglés y la verdad es que es bastante completo. Entonces, por aquí pueden darle una leída. Les voy a dejar la liga. Déjenme, se lo paso. Listo. Ahora vamos a cerrar esto. Y ahora sí vamos a ver algo de cómo configurar Jest y Testing Library. Como les platicaba, Jest es el test runner que es el más popular. Entonces, Jest y Testing Library, para fortuna de nosotros, viene previamente instalado en un proyecto de React.js y es que van a crearlo con Create React App. Create React App es el más popular para poder crear vayan sus proyectos con React.js. Y es que es muy simple, únicamente hay que ejecutar el comando de npx create-react-app, el nombre de su aplicación, y en automático les crea un proyecto de React que es bastante simple de ejecutar. No es necesario generar alguna otra dependencia, configuración, y que pues es bastante agradable. Yo sé que a lo mejor hay personas que no les gusta utilizar Create React App, existen otras alternativas, pero esta es la más simple y la que vamos a ejemplificar en este curso, en esta pequeña plática. Así que yo me encuentro en el código que está por aquí en pantalla. Voy a hacer un poco más grande la letra para irles explicando de qué trata. Este proyecto básicamente es el proyecto que se crea con Create React App. Entonces no trae nada más que las librerías iniciales, pero se darán cuenta que cuando ustedes instalan un proyecto con Create React App, trae esas dependencias de Testing Library, que son las dependencias de la librería que les acabo de mostrar y que les acabo de mandar por el chat, porque ya viene previamente configurado. Entonces, esa es otra ventaja. Si nosotros instalamos una aplicación con Create React App, entonces va a ser bastante simple ejecutar o empezar nuestras pruebas unitarias porque no tenemos que hacer toda la configuración de Jest, que es una configuración y toma tiempo. Eso ya viene encapsulado, entonces ya no nos tenemos que preocupar por eso, a menos que no estemos trabajando con este paquete que nos ayudó a crear el proyecto. Entonces sí habríamos que hacer todo de paso por paso y que sí toma bastantito tiempo cuando no hemos trabajado con un test runner. Y también vienen aquí los scripts previamente configurados de start, build y test. El que me interesa es test y start. Start, como ya lo saben, es para iniciar un proyecto o ejecutar el servidor. Déjenme lo inicio. Y test, que cuando ustedes ejecutan test, realmente van a ejecutar los scripts de testing y nos va a levantar el test runner y va a ir a buscar dentro de mi proyecto a todos los archivos que tengan la extensión .test.js o que tengan, una versión, una extensión que detecte que es un archivo de pruebas, como .spec.js, también es otra. Si ustedes lo tienen en cualquier parte de su proyecto, siempre y cuando tenga esa extensión, en automático se darán, el test runner va a identificarlo como archivo de prueba y lo va a ejecutar. Actualmente, el archivo que teníamos, el inicial, yo lo eliminé e hice este pequeño formulario. Voy a minimizar un poco esto.
este formulario que tengo aquí en pantalla. Que de hecho ese formulario es este que se está mostrando aquí. Una disculpa que está bastante feo, no le puse nada SSS, pero no es lo que quiero ejemplificar, sino quiero que vea en cómo se ejecuta un ambiente de pruebas y cómo escribir las primeras pruebas unitarias. Es un formulario bastante simple que tiene el nombre y yo puedo escribir el nombre, el email y yo puedo escribir el email. Entonces, esto es simplemente, y trae un botón que se habilita si, solo si estos campos no están vacíos. Entonces, eso es lo único que tiene este pequeño formulario. Y aquí está el código, este de por aquí. Como lo pueden ver, nada más tengo un contenedor y tengo este formulario. Este formulario lo que hace únicamente es tener dos etiquetas. Estas etiquetas, dentro de cada una de ellas, tiene un input. El input del tipo texto. Lo único diferente que vamos a tener aquí es esta propiedad, data-test ID. Como lo pueden ver, el form también tiene data-test ID y tiene su respectivo change con su bandera de estado, que es name. Entonces, esto es algo sencillo, React.js es sencillo, React.js es básico. Y por acá tenemos la validación del botón y el botón tiene data-test ID. La validación del botón, esta que no la mencioné, es solamente para indicar si va a estar habilitado o no va a estar habilitado, pero básicamente de eso trata este código que les estoy mostrando. Entonces, ahora se preguntarán, sí, ¿y qué vamos a hacer aquí? Existen una metodología que se llama TDD. A lo mejor alguien de aquí de la llamada ya ha trabajado con TDD o Test Driven Development, que es básicamente, consiste primero en escribir las pruebas y después escribir el código. Es una manera a la inversa de trabajar. En esta metodología que estoy implementando, primero vamos a escribir el código, que ya lo tengo, y después vamos a escribir los casos de prueba. Como lo pueden ver, en caso de que esté cargando o en caso de que la bandera de isLoading sea verdadera, vamos a regresar simplemente un cargando. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo le dé submit? Lo que va a pasar es que va a ir a este método, que yo voy a acercar un poco nomás para que vean esta parte. Esta parte únicamente lo que va a simular es como si fuésemos a hacer una llamada a la API, se va a tardar 4 segundos y después va a borrar todo lo de los campos, el nombre, el email y va a habilitar de nuevo el botón. Entonces, eso es lo único que hace este pequeño componente. Lo que yo quiero que vean y lo que vamos a demostrar es cómo implementar las pruebas unitarias, cómo pensar, organizar nuestras pruebas para poder asegurarnos que en realidad este componente funciona como debería de ser. Entonces, voy de nuevo a mi navegador y voy a probar eso que les acabo de decir. Voy a poner Juan Ortiz del Toro, un correo, submit, dice cargan. Vamos a esperar 4 segundos y ahí está de nuevo, el botón está deshabilitado, ya limpió, suponemos, o quiero suponer que ya se fue a mi base de datos. Esto es un ejemplo. Porque en realidad lo que va a la base de datos y lo que sucede allá, esas pruebas no nos incumben a nosotros. Nosotros únicamente nos tenemos que basar en las pruebas que existen dentro del frontend. Así que ahora sí viene lo interesante. ¿Cómo voy a pensar qué casos de prueba? Entendiendo el código. Entonces, yo ya les expliqué que en este formulario lo único que hace es de que le pongo la información y la manda a una base de datos suponiendo. Entonces, nosotros únicamente nos debemos de preocupar por lo que pasa de nuestro lado, no por lo que pasa en el backend, pero sí nos preocupa la respuesta. Entonces, dentro de este lado, tengo mi archivo app.test.js, que normalmente cómo escribo o cómo creo un archivo de pruebas, tal cual el componente. Si el componente se llama app.js, bueno, pues entonces mi archivo de pruebas va a ser app.test.js o app.spec.js. Cualquiera de los dos, el test runner se va a dar cuenta que es un archivo de pruebas y lo va a tratar como tal. Así que bien, vamos ahora sí a ejecutar este comando. Este ya no me interesa, la verdad es que ya vimos cómo es que funciona. Ahora sí, voy a dar npm run test
y está ejecutando el archivo de pruebas y como pueden ver ya se levantó el test runner y lo que está sucediendo aquí es de que ya encontró que hay un archivo de pruebas. Si yo tuviera más archivos de pruebas, los va a detectar. Por ejemplo, podría crear un index.test.is y también lo va a ir y colocar o montar dentro de mi test runner, que es Jest. Pero lo que sucede es de que falla, pero al menos ya está funcionando. Este comando lo que hace es ejecutarlo y si yo estoy haciendo cambios, tiene un watcher. Si yo hago un cambio en mi archivo de pruebas, vuelvo a ejecutar de nuevo este script. Entonces, ¿por qué está fallando? Porque dice que nuestros tests deben de contener al menos un caso de prueba. Entonces, yo siempre parto de un caso de prueba unitaria. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, en verdad, asegurarnos que se está mostrando en la pantalla. Ese es el punto de partida. ¿Qué es lo que se tiene que mostrar en pantalla por primera ocasión sin ninguna interacción del usuario? Por ejemplo, ok, las banderas empiezan en falso, por aquí estos empiezan en vacío. Entonces, lo que va a suceder aquí es de que me tiene que mostrar forzosamente mis componentes, la etiqueta y su respectivo input. Pero ¿cómo voy a identificar o cómo voy a ir a buscar dentro del ambiente de pruebas, que es en donde está montado mi componente, por el data test ID, este que tenemos por aquí? Que esta es una propiedad que cuando nosotros vamos y buscamos mediante nuestra utilería, cualquiera de las dos que vayan a utilizar, que es la que les acabo de mencionar, que es Testing Library o React Test Renderer, cualquiera de las dos, podemos ir a buscar componentes dentro de mi código con esta propiedad de data-test ID. Entonces es por eso que intencionalmente le he colocado esta propiedad a cada uno de los componentes que yo quiero ir y buscar y hacer su respectiva prueba. Entonces, dicho eso, ya identifiqué que el loading tiene un data test ID de loading, el formulario de data-form, la nomenclatura ustedes la pueden hacer a su gusto, puede ser con guión bajo, con camel case, Pascal case, que bueno, no sería completamente adecuado, pero ustedes deciden. Por ejemplo, el input tiene name y el email tiene email, así tal cual, como se llama. Y el botón tiene submit button. Entonces, ahora sí, vamos a partir. Podemos apoyarnos de la documentación de Testing Library. Por ejemplo, Testing Library, que la verdad es que es bastante completa. Esta de por aquí, que también se las voy a enviar. No se las paso. Ahí está, por si quieren echarle un vistazo a Testing Library, React Testing Library, que también pueden implementarla no solamente en React, la pueden implementar en React Native, en Vue, en Angular, Svelte, en fin, está bastante poderosa esta utilería y la verdad es que tiene gente que sabe mucho detrás de ella, respaldado por los grandes de las pruebas dentro de la comunidad a nivel global. Entonces, si nosotros queremos implementar pruebas, pues podemos ir a ver ejemplos de cómo es que funciona. Entonces, para familiarizarnos antes de escribir código, que es a lo que queremos ver, podemos echarle un vistazo a este import que tenemos por aquí. Déjenme le acerco un poco. Que se llama el import de @testing-library/react. Y por aquí estamos importando screen, fire event, render y wait for. Al menos en esta plática vamos a implementar render, fire event y screen. ¿Qué es lo que hacen estas utilerías que traigo, estos métodos? Es simple. Lo que hace es básicamente el render, mostrar o renderear ese componente dentro de nuestro ambiente de pruebas. Porque sí, el test runner lo identifica, va y nosotros tenemos que decirle al test runner de que, oye, renderealo para poder obtener un resultado y a partir de ese resultado empezar a escribir mis casos de prueba. Tenemos Fire Event, que es básicamente un disparador de eventos, como su nombre lo dice. On Change, Submit, todos los eventos con los que trabajamos normalmente dentro de
de nuestro día a día o dentro de, de nuestros elementos del DOM, los podemos disparar aquí. También viene wait for, que eso es en cuando tenemos trabajo asíncrono, es un callback que se llama y tienes que colocarle a qué tengo que esperar. A lo mejor hay una llamada a la API en el componente, bueno, espérate que esa llamada o ese trabajo asíncrono pase, pero después de eso ya continúa el siguiente paso. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con pruebas que tienen trabajo asíncrono, se vuelve muy compleja la cosa. Entonces, para eso les recomiendo ir al curso de testing, unit testing con React.js que tengo en Código Facilito, porque todo este tema de asincronía está ahí. Vemos a fondo Jest y cómo trabajar y cómo hacer mocking, que eso es otra cosa un poquito más avanzada para cuando hacemos una llamada a la API. Porque en realidad, con unit testing no interactuamos con las APIs. Entonces, si ustedes pensaron a lo mejor de que podemos probar directamente una API, no, no tal cual. Tenemos que hacer ambientes ficticios. Entonces, eso es básicamente los eventos. Tenemos Screen, que es otra utilería que nos sirve para ir y buscar a lo que hay en la pantalla. En la pantalla, por así decirlo, porque realmente es un ambiente ficticio. Esos son los imports que nos interesan y que tenemos que importar dentro de nuestros componentes o dentro de nuestros archivos de pruebas. Cada uno de estos tests que viene por aquí son callbacks. Test es como una nomenclatura, una palabra clave, así como lo es async, así como lo es await, palabras reservadas para hacer referencia a que es un caso de prueba. Entonces, el primer argumento de este callback o de esta llamada es la descripción de cómo le van a llamar a cada uno de sus casos de prueba o qué es lo que tiene que ocurrir dentro de ese caso de prueba. Y como se los mencionaba en un principio, de que cada uno de los componentes de cierta u otra manera son como documentación hacia los otros desarrolladores. Y sí, cuando yo iba a modificar un componente bastante complejo en el proyecto anterior en el que estaba, iba y leía los casos de prueba y me identificaba de, ok, entonces, si muevo esto, muy probablemente va a fallar. Y obviamente, pues el caso de prueba fallaba y tenía que corregir. Y eso me ayudaba a prevenir errores. Entonces, el primer argumento es la descripción. El segundo argumento es una función que puede o no ser asíncrona dependiendo del trabajo que vaya a ocurrir dentro de ese caso de prueba. Como lo pueden ver, esto lo voy a explicar y lo vamos a implementar. Tenemos una función que básicamente ejecuta render. Render, y lo que tenemos que colocarle a render es exactamente el componente, como si lo estuviésemos montando en una pantalla. Por ejemplo, tenemos un componente que se llama fetch y le estamos pasando como propiedad una URL, así tal cual. Este render lo que hace es montar ese componente dentro de nuestro test runner y después nos da la posibilidad de interactuar con lo que arroje ese componente cuando sea montado. Y File Event, que es la otra utilería, punto click, lo que estamos haciendo es de que, oye, vamos a disparar un evento de clic a el elemento en la pantalla que tenga como texto load greeting, suponiendo que tenemos un botón que tiene como texto load greeting. Entonces aquí ya así rápidamente expliqué que es FireEvent.click, que va a disparar el evento o a simular como si un usuario lo estuviera presionando a ese botón. Y después lo que le tenemos que pasar como argumento es el componente, el que va a disparar. Y por ende aquí realizamos otra búsqueda, que también lo podríamos hacer declarando constantes, de que a lo mejor el botón es una constante porque lo vamos a reutilizar, también se puede. Y screen básicamente es un objeto que trae métodos y que nos permite ir y buscar mediante estas funciones que se llama en este caso getByText y que van a ver bastantes dentro de la documentación como getByText, que va y que me busca un elemento que exista ahí en el DOM que tenga este texto, ya sea un botón, ya sea una etiqueta, sea lo que sea. En este caso tendría que ser un botón, si no va a fallar. Si no lo encuentra, pues esta prueba va a fallar. También puede ser getByRole en caso de que le coloquen temas de accesibilidad a sus componentes. En fin,
Existe una gran variedad de funciones que trae el objeto screen para poder ir a buscar dentro de mi pantalla. Pero dicho eso, es una explicación bastante breve, bastante rápida. Vamos a verla implementada en el código que les acabo de explicar y que es el que preparé para ustedes, que es el del formulario. Así que vamos a importar, primero que nada, render. También vamos a necesitar screen. De hecho, tengo GitHub Copilot activado y por eso me lo está recomendando. Déjenme lo deshabilito. Render screen desde React Testing Library /React. Ahí está. Este es el import que tenemos que estar haciendo siempre para poder ir y buscar nada, importar el componente. ¿Cuál componente? El componente que vamos a hacerle pruebas, que por obvias razones es app, que es este que tengo por acá. Entonces voy a traérmelo como app desde app.js o app nada más. Así tal cual. Vamos a empezar a abrir la terminal por acá abajo y van a ver que sigue fallando. Sigue fallando a pesar de que yo le estoy diciendo que se ejecute de nuevo. Si presionan una tecla, vuelve a ejecutar las pruebas. Al igual lo hacen automático. Pero lo que está sucediendo aquí es de que todavía no escribo ningún caso de prueba. Vamos a escribirlo. Entonces, para escribir nuestro primer caso de prueba sería con la palabra de test. Parece que no se apagó el GitHub Copilot. Ahí está. Test. Es una función y que aquí me lo recomienda mi editor de texto. El primer argumento es, ¿qué va a hacer ese caso de prueba? Lo que yo quiero que haga es de que me demuestre que en realidad todo se ha ejecutado o se ha renderizado de manera exitosa. Entonces, renderea o renderiza correctamente el contenido. Así describimos nuestro primer caso y vamos a corroborar que en realidad se muestra lo que escribí ahorita. Entonces tenemos un callback, que es el segundo argumento, y este callback, lo que va a ocurrir dentro del cuerpo de este callback es todo el trabajo, sea síncrono o asíncrono. En este caso es únicamente trabajo síncrono, no vamos a trabajar con nada asíncrono. Y ahora sí, lo que tenemos que hacer es montar nuestro componente para este caso de prueba. Entonces, podemos hacer esto, render, que es la función que viene de Testing Library React. Al renderizarlo, app que no recibe ninguna propiedad, únicamente así, ya va a estar montado en el ambiente de pruebas y ya podemos ir y buscar cosas en la pantalla. Como lo pueden ver, ahora nuestra terminal aparece así. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado la prueba dentro de app.test.js y la prueba se llama renderea correctamente el contenido, se tardó 30 segundos y es correcto, pero realmente no tenemos nada que nos esté diciendo que en verdad esto funciona. Entonces, ya montamos este componente. De hecho, tengo una extensión de Jest que cuando quieran trabajar con VS Code, nada más búsquenla, se llama Jest, así tal cual. Y les va a mostrar aquí si en realidad sus casos son correctos. Entonces, nuestro siguiente paso ahora es ir y buscar cada una de las cosas que yo debo de tener en la pantalla si es que se ha renderizado correctamente. ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, lo que les dije, este formulario, el input, este otro input de email, perdón, y el botón. Se tiene que mostrar esas tres cosas. Si esas tres cosas están ahí y este de aquí de arriba, que es el loading, no está, entonces estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque en caso de que te imaginas que de pronto tú hiciste esto, pusiste una negación al isLoading, lo subiste y ahora tu lógica funciona a la inversa,
pues tu caso de prueba de manera local te va a decir, oye, esto no está correcto. ¿Estás seguro que lo estás haciendo bien? Y entonces, ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Voy a mandar un console.log y vamos a colocar screen. Screen, que como lo pueden ver, trae un buen de funciones que cada una de ellas sirve para ir y buscar contenido dentro de la pantalla. ¿De cuál pantalla? De este app que acabo de montar. Entonces, puedo ir, de hecho, los nombres son bastante descriptivos, no hay tanto pierde. Es muy sencillo ir y buscar, nada más que sí cambia un poco. Por ejemplo, query, get y find. Son tres palabras distintas y cada una de ellas funciona distinto. Ahorita, desgraciadamente, no tenemos el tiempo para explicar cada una de ellas, pero sí tarda, sí lo pueden ir a ver. Pero unas te regresan una promesa porque son asíncronas, porque van y buscan algo y lo hacen de manera asíncrona, y eso nos sirve para cuando se está haciendo una llamada a la API o algún trabajo asíncrono dentro del componente, pues va y lo busca de manera asíncrona hasta que lo encuentre. Pero el que yo necesito aquí es get by test ID. Este. ¿Qué voy a buscar? A un elemento que tenga como test ID la propiedad de data-test ID. En este caso, voy a buscar el formulario data form. Vamos a ver. Voy a copiar, lo voy a pegar y vamos a mostrar la pantalla. Ahí está. Vean, lo que está apareciendo en la pantalla a lo mejor es algo bastante extraño para ustedes, pero es básicamente todo el nodo como si estuviese dentro del DOM del navegador, pero realmente no está en el DOM del navegador, está en un ambiente ficticio. ¿Qué quiere decir? Que sí existe, que sí se está renderizando. Y como lo pueden ver, vamos para acá abajo, trae un submit, trae un data test ID y trae children, que son objetos, que estos el navegador los interpreta como hijos, por ende, y que son los inputs que tenemos ahí. Entonces, lo que nos está asegurando esto es de que, oye, ya, entonces se está mostrando, pero tenemos que asegurarnos de que en verdad esto funciona. Para esto ocupamos a Jest y una función que se llama expect. Esta función, expect, no hay que importarla de ningún lugar porque ya viene previamente configurada con el ambiente de pruebas, pero se lee así, expect o esperas que lo que esté adentro, lo que va a evaluar como argumento, que esté definido, sea nulo, sea igual a, yo que sé, a 10, tenga longitud 5. Entonces, simplemente son asserts que se les llama, y en este caso le voy a colocar to be defined. Lo único que estoy tratando de corroborar aquí es de que que el data form en la pantalla en verdad exista. Si existe, entonces esto me va a tirar un correcto. Entonces ya lo guardé y ahí está. Tenemos que la prueba unitaria pasó correctamente. Entonces, a lo mejor dice, sí, esto es muy simple, es lo básico, pero partimos desde aquí, partimos de que se muestre lo que es y luego de ahí empezamos a ir más adentro de nuestro componente. Voy a colocar otro, simplemente para práctica. Expect, ¿qué esperamos? Esperamos que en la pantalla sea get by test ID, teníamos uno que era name y que de hecho es descendiente de dataform, que también esté definido. To be, de hecho aquí vienen todos los asserts que podemos poner dentro de este spec. En este caso yo nada más ocupo to be defined porque ocupo que verifique si en verdad está definido. Es decir, que no sea indefinido. Si nosotros buscamos un elemento que en realidad no existe, esto va a fallar. Ahí está. Pero por ejemplo voy a colocar lo que se me ocurra. Esto en realidad debería tronar. Ahí está. Ve, me dice, oye, en realidad no hay nada en la pantalla, que tenga como ID sus datos. Entonces, esto está correcto, está renderizando bien.
Entonces me quedo con ello. Ya si quieren ustedes verificar que el botón exista, lo pueden hacer, o de que esté habilitado o esté deshabilitado, también lo pueden hacer. Pero ahora sí vamos a otro caso de prueba, que es el último que vamos a ver. Todavía tenemos un tiempo para hacer el último. El siguiente caso de prueba, que también es la misma, test, que vamos a mostrar. En caso de que el usuario presione el botón, que aparezca la leyenda de cargando dentro de mi DOM o de mi componente y que no aparezca el dataform, porque tiene sentido, que es lo que yo les expliqué. Hay que entender primero el componente y luego tratar de escribir eso que entendimos para ver si en realidad funciona como se debería. Entonces, así funciona el unit testing. Ves cuáles son los requerimientos del cliente y lo escribes y lo escribes las pruebas unitarias y así te aseguras de que haya menos bugs. Entonces, esta última, el cargando, sí se presiona el botón. Okay. Que sean descriptivas, tratan de que sean descriptivas para que les digan a los demás desarrolladores qué es lo que va a hacer esa prueba, porque además se va a ir y mostrar en la consola. Entonces, su respectivo callback por aquí. Dentro de este callback va el trabajo síncrono o el trabajo asíncrono y como les decía, en nuestro caso es trabajo síncrono, no es asíncrono. Entonces, primero que nada vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el caso de arriba, que es montar nuestro componente porque se tiene que montar al menos para tener los valores distintos. Aquí existen diferentes técnicas, hay gente que lo hace en life cycle, porque Jest tiene life cycles antes de que se ejecute todo el contenido, durante las pruebas, cuando termine cada prueba, así como lo existían anteriormente en el codebase viejo de React.js de los class components. Pero todo esto está en el curso de código facilito porque sí le dedico como una media hora a eso. Entonces, una vez que tenemos mostrado o montado nuestro app, ahora sí, vamos a verificar o vamos a tratar de disparar un evento utilizando Fire Event. Fire Event, de esa manera. Lo que tenemos que hacer, primero que nada, es disparar el onChange para que se llenen los valores de estos de por aquí. Si queremos. Entonces, simplemente para ejemplificarlo, vamos a disparar el Fire Event. El Fire Event puede tener punto, como lo vimos en la documentación, puede ser change, puede ser click, que son los eventos más comunes. Pero FireEvent.change es prácticamente lo que estábamos haciendo de escribir sobre los inputs. Entonces, voy a disparar el input ¿hacia dónde? Hacia el elemento en la pantalla que tenga como test ID name. Eso es lo único que voy a hacer. Entonces, vamos a colocarlo. Screen.get by test ID de name y listo. Ahí lo que va a hacer es tratar de disparar el change dentro de este componente, pero ¿qué es lo que le vas a pasar? Lo que normalmente recibe o el objeto que normalmente recibe un evento de change es lo siguiente. Target y dentro de target viene el valor, que esto es muy común verlo en los eventos cuando estamos obteniendo el valor. Entonces prácticamente estamos simulando que estamos disparando el evento como si nosotros fuésemos directamente el usuario. Entonces vamos a disparar el change. ¿A dónde? Al elemento que tenga como ID name. ¿Y qué le vamos a pasar por argumento? O ese callback, ¿qué va a traer por argumento? El target, value y el valor que acabo de escribir. Y ese es el que justo aquí obtiene target value para set name. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo para el otro. De hecho, lo voy a copiar y pegar para hacerlo más rápido. Pero lo único que va a cambiar es de que es email. Así. Porque eso se llama email.
juanortiz.com. Ahí está. Eso únicamente dispara los eventos. Voy a guardar, en realidad no debería tirarme ningún error porque, como lo pueden ver, no, en realidad no estamos haciendo ninguna validación con SPECT, como lo pueden ver. No hay ningún error. Ahora sí, prácticamente estoy tratando de simular lo que ya hicimos previamente, de escribir sobre los inputs, pero ahora hay que disparar otro evento, que es el de submit, porque ese evento, que es este por aquí, va a llamar y hacer todo el trabajo de que me va a ocultar todo el tema de los botones y por 4 segundos me va a mostrar el loading. Y es ahí donde nosotros vamos a verificar que el loading en verdad esté funcionando. Entonces, vamos a colocar otra vez Fire Event. No puedo hacer exactamente esto. Vamos a ir a buscar screen.getByTestID. Vamos a ir a hacer submit del formulario que, si mal no recuerdo, es este, data form, data-form, y listo. El segundo es el evento. Aquí puedes crear un evento tú para que vaya y lo muestre. Por ejemplo, new mouse event, que es la clase o la interfaz del navegador, porque también podemos utilizar directamente clases de JavaScript para poder disparar un evento. Entonces, lo que intentamos hacer aquí es obtener primero el data form y a ese data form dispararle un evento. Y vamos a crear una instancia de mouse event. Esto a lo mejor si no hemos trabajado con ello, pues iba a ser un poquito al principio desconocido, pero podemos lanzar un sinbuen de eventos. En este caso, mouse event tiene dos argumentos. El primero, que es qué tipo de evento es. Submit es. El segundo pueden ser argumentos, que es un objeto, si mal no recuerdo, donde tú le colocas que si quieres que sea cancelable, que tenga bubbles, que es este, por ejemplo, true, en caso de que quiere, para el tema de qué tanto quieres que se dispare hacia arriba este evento. Entonces, básicamente en eso consiste el disparar. Podemos disparar ya sea directamente con change, con click, o uno personalizado que únicamente Fire Event le pasemos como primer argumento, que es el data form, y después le pasamos lo que viene siendo el submit. Y esto lo que va a hacer es disparar como tal el evento. Vamos a ver si no nos manda ningún error. Esperemos que no. Parece que todo está bien. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí, hasta este punto, a donde tengo la línea 20, vamos ya para terminar, porque ya se está terminando el tiempo. Vamos a ir y buscar a este elemento, data form, de nuevo. Vamos a ir y buscarlo, pero no lo voy a hacer con getByTestID, porque si yo lo hago con getByTestID, como ya se los comentaba, existe query, existe get y existe find. Existen diferencias entre ellos. Si yo lo busco con getByTestID, va a tronar toda mi prueba. Entonces, no es lo correcto. Lo correcto es que me regrese un nulo en caso de que no encuentre nada, no que truene. Entonces, para eso únicamente voy a utilizarlo, en lugar de get, sería con query. Query by test ID. Entonces, vamos a ir y buscar el formulario y qué tenemos que esperar. Que en realidad esto no esté definido. Entonces, esto tendría que ser indefinido. Entonces, vamos a correr esto y tiene que fallar la prueba. Que de hecho tiene que fallar porque estamos haciendo get by query test ID, entonces algo no nos está funcionando porque el data form ya no tiene por qué estar definido. Ahorita revisamos eso, pero ahora vamos a buscar un screen.getByTestID porque aquí sí debería de existir el loading. Este de por aquí. Punto to be defined. Si no funciona, algo está mal con nuestro código. Ahí está. Cuando yo fui y busqué
screen get by test ID, lo que está ahí yendo a buscar es si en realidad existe el componente de loading. Y de hecho voy a mandar un log y se darán cuenta. Ahí está, el loading, que es el componente que está condicionado, que únicamente va y se muestra si y solo si se ha disparado el submit durante 4 segundos. Entonces aquí podríamos colocar tema de intervalos o temas de timeouts, perdón, para volver a verificar cuando se vuelva a mostrar el código. Pero eso ya sería un tema para otro taller. Pero el que me preocupa es este de por aquí, Query by Test ID. Creo que estoy mal en el assert porque me regresa un nulo y el nulo al final de cuentas es definido, por eso está funcionando. Vamos a ver. Ahí está. Si me está lanzando nulo porque no existe el formulario, entonces tenemos que colocar que sea nulo. To be null. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, con eso hemos terminado nuestro pequeño ejercicio de pruebas unitarias, en el cual prácticamente vimos cómo funciona la estructura de unit testing, por qué implementar unit testing, cómo trabaja, con qué test runner trabajar, cuál es el más popular, ventajas, desventajas. Además, escribimos un par de casos de prueba bastante simples, pero a partir de esto podemos comenzar con nuestras pruebas unitarias. La idea es que se lleven el concepto de que primero entiendan el componente y traten de hacer casos de prueba e intenten que su componente truene para que ustedes puedan arreglarlo una vez que eso pase. Entonces, entre más test ejecuten, va a ser mejor para que cada uno de los casos esté cubierto. Entonces, si de pronto un QA les encuentra un error, escribimos un caso para que esto no les llegue a pasar. Pero bien, entonces, fuera de esto, hemos terminado con este ejemplo. Nada más vamos a pasar a la presentación ya para el final. Para finalizar, lo que acabamos de ver es unit testing, unit test, que es una pirámide. En esta pirámide existen diferentes tipos de pruebas. Con las que comenzamos son con las de unit testing, que son pruebas, son las pruebas de mero abajo, que son la base, que son la de los componentes. Después tenemos los integration o functional test, que es un tipo de pruebas un poquito más complejos, agrupando ya más componentes. Y tenemos las pruebas end-to-end, que son la parte más alta de la pirámide, que así se le llama end-to-end, que consiste básicamente punto a punto, en la cual probamos flujos completos de la aplicación, tal cual, pasamos de pantalla a pantalla. Aquí no nos preocupamos por bueno, sí nos preocupamos por los componentes, pero vemos cómo funciona la aplicación en base a diferentes flujos. Aquí los casos de prueba son flujos completos y todos estos también los podemos trabajar con el ambiente o el entorno de Jest. Así que eso es todo. No sé si vaya a haber sección de preguntas. Espero y les haya gustado. No sé si voy a ceder la palabra. Sí, justamente vamos a pasar a la sección de preguntas. No sé si a alguien le gustaría comentar algo o hacer alguna pregunta. Anímanse a prender el micrófono, no hay ningún problema. O también si lo prefieren, pueden mandarla aquí por el chat, yo la voy a estar checando. Hola Juan, primero una pregunta así rápida. En las empresas donde has trabajado, ¿te piden más, por ejemplo, hacer TDD, o sea, hacer primero las pruebas y luego ya haces el código, o es hacer código y luego hacer las pruebas? ¿Qué te ha tocado? Fíjate que en mi experiencia nunca me ha tocado en ninguna ocasión que me pidan, perdón, que me pidan con trabajar con TDD, de que primero escriba las pruebas y después escriba el código. Compañeros sí les ha tocado bastante trabajar con ese tipo de pruebas o de esa metodología, pero en lo personal
no me ha tocado. Entonces ahí sí, creo que en muchos de los casos yo he propuesto el meter pruebas porque la verdad es que es muy cerrado un poco. La gente sí es un poquito cerrada en ese aspecto. Los managers es como que no quieren perder tiempo, pero al final de cuentas es tiempo que le vas a ganar más adelante. Entonces, eh, casi no, a decir verdad, no me ha tocado trabajar. Es más común ver implementadas las pruebas unitarias después de que se escribe el componente. Perfecto, gracias. No. Va que va, tenemos otra por aquí. ¿Qué diferencia hay Eh, entre test Buenas end-to-end? tardes. Una consulta para lo que son las pruebas de end-to-end. ¿Qué recomiendan de recursos o dónde podemos investigar sobre eso? O herramientas, no sé. Ujú. Fíjate, las pruebas end-to-end las he visto que las realiza mucho el equipo de QA, pero no quiere decir que nosotros no las implementemos también. Eso es muy bueno saberlo porque nos ayuda bastante. Yo te recomiendo una herramienta que se llama Cypress. Dejo el link ahí. Cypress para pruebas end-to-end. Es el más popular ahorita y es el que, pues, la verdad es que todo el mundo utiliza actualmente. Ahí está la liga. Si quieres empezar un pequeño curso, ver documentación, no sé lo que más te guste, ver videos, porque sí, son varias cosas que se tienen que aprender. De nada. Gracias. Por aquí vi una que también. ¿Qué diferencia hay entre test A2A y de integración? Ujú. Sí, las pruebas end-to-end se basan más que nada en la experiencia del usuario. Se basan más que nada en todo el flujo completo, cómo se comporta todo el flujo, cómo reacciona, si en verdad es lo que se espera. Eh, entonces, eso sería más que nada el end-to-end, o sea, probar todos los flujos completos. Lo que sería pruebas de integración sería más que nada probar a lo mejor una sola pantalla integrando todos los módulos, por eso se llama pruebas de integración, integrando módulos como un conjunto de componentes, una sola pantalla y ver cómo funcionan con otros módulos, o sea, no tal cual todo un flujo completo. Entonces, por eso va la pirámide unit testing, que es un solo componente, la integración, que es componentes ya en conjunto, interactuando con otros componentes fuera de, y end-to-end, que es la experiencia de todo un flujo completo. Ok, aquí tenemos otra. Muchas gracias por la charla. ¿Se requiere o se busca algún tipo de certificación para demostrar que sabemos hacer testing? Fíjate que no tal cual, no tal cual, al menos sí hay certificaciones, pero creo que no están tan enfocadas a nosotros como desarrolladores. Eh, yo creo que simplemente así tal cual decir que sabes hacerlo, que conoces todas vaya, cómo funciona el test runner, cómo funcionan los diferentes tipos de pruebas y el haber trabajado con ellas. Creo que con el simple hecho de tomar un curso, ver unos videos y implementarlo en un proyecto es más que suficiente. Ya después te irás dando cuenta que el tema nada más es ir creando los escenarios ficticios, que es lo más complejo de unit test, bueno, de las pruebas. Y ya, yo creo que eso sería todo. Una certificación tal cual que emita Jest o alguno este, de los más populares. Sí existe un curso que está en inglés, que se podría decir que es uno de los cursos más completos y que mucha gente lo ve como no tanto valor curricular, pero sí da un peso al decir, ya tomaste este curso y que incluso está subtitulado, es el de testing JavaScript, así tal cual. Se ven todas las pruebas, end-to-end, unit testing, integration, pero no es tal cual una certificación. No es como en otras áreas de que te certificas a lo mejor en Android, tienes un certificado en Java, por ejemplo, pues no existe tal cual todavía ese papel. Va que va, muchas gracias. De nada. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta.
Bien, de igual modo les voy a compartir justamente el link del... Voy a hacerles llegar por su correo el link al video de YouTube donde van a poder volver a ver el webinar. Le voy a pedir a José si nos puede compartir los slides y también les voy a compartir el link a su curso de código facilito. Así que ahorita me está fallando el internet porque está lloviendo muy fuerte por acá. Espero en estos siguientes días poderles mandar el correo y de todos modos lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube como Utopic Code. Sin más, déjenme pasar a la despedida. Bien, pues justamente no me queda nada más que agradecerte, Juan, por habernos acompañado durante este webinar. Como les comento, les voy a estar compartiendo todos los links de interés de la charla para que puedan buscar. Igual el curso de Juan José para que lo puedan echar un ojo. Y pues sin más me gustaría invitarlos próximamente al próximo taller que tenemos o que para que si lo quieren compartir con algún amigo que tengan que le guste Vue, manejo de estados con Vue, con justamente un instructor de escuela de Vue. Los invito nuevamente a que se registren en la plataforma, chequen los tests, chequen los webinars que vamos a estar subiendo y sin más pues igual chequen nuestras redes sociales, ahí vamos a estar subiendo todo respecto a los próximos webinars. Y de nuevo muchas gracias a Juan José por habernos acompañado y a todos ustedes por llegar hasta aquí. Nos estaríamos viendo en un siguiente webinar.